el fuego arderá. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Gracias le damos a Dios una vez más por esta maravillosa oportunidad que el Señor nos concede de poder presentarnos delante de ustedes a través de estos medios para así transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Fíjense, hermano, compartimos una escritura muy poderosa en el libro de Daniel. Vamos a leerlo, lo tengo aquí en el teléfono. Ustedes pueden leer conmigo. En el libro de Daniel, su capítulo 2, verso 10 y 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Vamos a saltar al mismo libro de Daniel, pero en su capítulo 10, y estaremos leyendo unos cuantos versículos, desde el verso 1. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de muchas aguas. Voy a saltar hasta al verso 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y la última lectura nosotros la vamos a tener en el libro de Efesios. Vamos a leer la última lectura en el libro de Efesios, en su capítulo 6. Estaremos leyendo desde el verso 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias le damos a Dios, hermanos, por su palabra, que han sido de bendición en este día. Miren, hermanos,
hablábamos de Daniel. Cuando nosotros estudiamos este libro de Daniel, a la verdad que Daniel es un referente en la Biblia, como muchos otros personajes muy lindos que habla la Biblia, que como creyentes deberíamos seguir el ejemplo de Daniel. Y cuando tú estudias a Daniel, tú te das cuenta de la integridad que este hombre guardó y se mantuvo fiel, pese a los problemas, a los conflictos que este pudo enfrentar. Los superó todos, siempre guardando la integridad. Nunca se desvió, siempre se mantuvo firme en lo que se le enseñó, en lo que le enseñaron sus padres, en el mandato y en el camino de Dios. La lectura que leímos desde el capítulo 2, Daniel y sus amigos presentan un problema porque el rey Nabucodonosor en aquel entonces tuvo un sueño. Y dice la Biblia literalmente que el sueño que él tuvo perturbó su espíritu. Y él quería saber qué significaba ese sueño. Por eso él se rodeaba de magos, de astrólogos, de sabios. Y él mandó a llamar a todo su gabinete para avanzar más rápido. Sabe que Daniel se reúne, cuando este edicto es firmado, se reúne con sus amigos, le cuenta el problema, le dice, vamos a orar, esto es lo que hay. Daniel, como siempre, un hombre de oración que se mantuvo creyendo firme en Dios, que sabía que Dios podía revelarle lo que el rey estaba pidiendo, que para los hombres es imposible, hermano, es difícil e imposible hacer una cosa así. Y dice la Biblia que a Daniel se le reveló el secreto, el asunto en la noche. Ahora, los magos están diciendo algo y dicen, oye lo que ellos dicen, que ningún rey había pedido en la historia algo semejante a lo que el rey Nabucodonosor está pidiendo. A ningún sabio, a ningún mago, a ningún astrólogo, ningún rey le había pedido algo así. Y ellos le dicen, nadie puede hacerte eso porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y le dice, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y ese fue uno de los puntos que me llamó mucho la atención, ese versículo. Salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Mira, nosotros sabemos que la carne, esta carne, nosotros como, tú sabes que el ser humano es tripartista. Estamos formados, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y esta carne, hermanos, es un problema. Esta carne, en la carne no vamos a poder resolver nada. Presta atención. Cuando nosotros estamos ayunando, cuando nosotros estamos consagrándonos ante Dios, delante de Dios, buscando la presencia de Dios, estamos haciendo morir nuestra carne para que nuestro espíritu se fortalezca. Es decir, que mientras más usted ayune y se sumerge en la presencia de Dios, está haciendo morir a su carne y su espíritu se está fortaleciendo. Porque hay cosas que usted lamentablemente no va a poder acceder en la carne. Hay cosas que en la carne nosotros nunca vamos a poderla lograr. Porque como la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque han de discernirse espiritualmente. Por eso que también el profeta dijo en una ocasión que no es con espada ni es con ejército, sino es con el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay cosas que hay que estar en el Espíritu para que para que nosotros la podamos entender, para que nosotros podamos percibir lo que está sucediendo físicamente. No sé si usted puede entender eso. Hay cosas que en la carne nosotros ni siquiera vamos a poder descifrar lo que está pasando. Porque recuérdese que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estamos en un mundo totalmente espiritual. Aunque parezca normal, aunque parezca natural, lo espiritual, hermano, predomina más que lo natural. Entonces, como usted me está viendo a mí a través de esta cámara, yo quiero que usted sepa que el mundo de los espíritus es más real que lo que usted tiene frente a sus ojos en este momento. Sí,
Entonces hay cosas, hermanos, para poderla entender, para poderla descifrar espiritualmente, no se puede hacer en la carne. Porque el asunto que el rey estaba demandando, carne no podía resolverla. Entonces hay un Dios, que es el Dios quien confiaba a Daniel y le creyó 100%, quien creó al hombre y sopló en el hombre aliento de vida y puso espíritu en nosotros y conoce los pensamientos de nuestro corazón, el espíritu que él puso en nosotros, también lo conoce. Él sabe, hermano, él sabe lo más mínimo secreto, escondido aún en lo más profundo de nosotros. Y a ese Dios quien nos creó, quien nos formó, fue que Daniel accedió. Y el mismo Dios atendió a la oración de Daniel. Entonces hay cosas que para que usted pueda acceder y tener victoria en cierta área de su vida, tiene que ser en el espíritu. Lo que aprendemos aquí de Daniel, hay que aprender a guerrear y a discernir las cosas en el espíritu, porque naturalmente ellas no se van a resolver. Porque las cosas espirituales nada tienen que ver con la carne, como dijeron los magos. Ellos quizá tratando de llamar espíritus engañadores de demonios, pero nosotros sabemos, la gente es espiritual, nosotros sabemos que en la carne no podemos lograr nada. Hay cosas que ellas se han de discernir espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo siempre nos instaba y decía, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Entonces, hay cosas que a lo espiritual es espiritual que se resuelven. Ahora, no trate de resolver algo espiritual en la carne, porque nunca, jamás lo va a resolver. Tiene que ser en el espíritu. Esas son leyes espirituales, hermano. Y en el espíritu es que se vence. Ahora, cuando leímos, cuando él estaba en 20, yo quiero que lo leamos otra vez. Oiga lo que dice, hermano. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Oiga, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y dice la Biblia que él se puso a ayunar por espacio de 21 días, 3 semanas, hermano. Dice que él se encontraba a la orilla del río Hiddekel cuando tuvo visión sobrenatural, cuando él pudo ver con sus ojos, hermano. Fíjense, Daniel en un ayuno, tratando de buscar respuesta. Él estaba mirando atentamente a los libros de Jeremías, el cual Dios habló a través de él acerca de las 70 semanas que había destinada para su pueblo Israel. Y él estaba mirando atentamente a la fecha, hermano. Entonces Daniel entró en búsqueda de respuesta. Y para eso se postró en ayuno y en oración. Mire lo que nos enseña Daniel, hermano. Que hay respuestas que nosotros estamos esperando, que no es fácil que van a llegar a nosotros. Entonces, Daniel está ayunando y esperando respuesta. Pero aquí hay algo que veo, que al Daniel no tener la respuesta instantáneamente, él siguió en su búsqueda, él siguió en su devoción hasta conseguir la respuesta. ¿Qué nosotros notamos aquí? Una perseverancia, una persistencia en Daniel. Aunque yo voy por el tercer día de ayuno, el cuarto, el quinto día de ayuno, no he logrado lo que he querido, tengo que seguir. O sea, no desmayar al tercer, al cuarto, al quinto, al sexto intento, sino seguir insistiendo,
seguir persistiendo en oración y ayuno y humillado delante de la presencia de nuestro Dios. Eso nosotros aprendemos de Daniel. Y fíjense, hermano, que esto no apagó el espíritu de Daniel. Quizás nosotros por mucho tiempo hemos orado esperando de Dios una respuesta y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no está aquí, que Dios no nos escucha, que estamos solos. No, hermano, no estamos solos. En Daniel nosotros vemos y aprendemos que Daniel no estaba solo y que Daniel siguió persistiendo en su ayuno y en la oración. Cuando Daniel, fíjese, Daniel, me imagino que quizás se sentía turbado, afligido, preocupado o encerrado en no tener respuesta. Pero cuando él tiene esta aparición del ángel Gabriel, un mensajero del reino de Dios, oye lo que él le dice a Daniel: varón muy amado. Ay, Dios mío. Varón muy amado. Yo quiero que leamos esto otra vez. Y aquí una mano me tocó, hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Dice que mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que Daniel se dispuso en su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Oye lo que le dice el ángel Gabriel a Daniel. Fue desde el primer día que nosotros te escuchamos. Y desde el primer día que tú dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte delante de la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y oye lo que le dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y fíjese que aquí vemos en Daniel cumplir, como Pablo declara en Efesios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades que gobiernan en las regiones celestes. Es decir, este asunto, hermanos, es totalmente espiritual. Veo aquí dos puntos que quiero que usted se vaya con ellos. Al usted no recibir una respuesta inmediata de parte de Dios, número uno, no es porque Dios no quiera. Hay interferencia espiritual, hay demonios, hay espíritus de maldad, seres demoníacos, principados, potestades que andan operando en los aires, en las regiones celestes, impidiendo que toda la bendición que Dios le manda a sus hijos le lleguen a sus hijos. Entonces, los ángeles de Dios están librando batalla a favor nuestro. Entonces, yo quiero que usted se lleve eso. No es porque Dios no le quiera responder. Es porque cuando Dios envía la respuesta, hay seres espirituales de maldad que se oponen a que usted reciba esa respuesta que usted tanto ha esperado, que usted tanto ha anhelado de parte de Dios. Ahora, el segundo es, el ángel Gabriel le dice: desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte delante de la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Oiga lo que movió el cielo a favor de Daniel. Disposición del corazón. A entender
y a humillarse delante de la presencia de Dios. Usted oyó eso. Disposición del corazón, entendimiento y humillación delante de la presencia de Dios. Yo quiero que usted se vaya con esos 2 puntos. Yo sé que hay cosas que nosotros le pedimos a Dios, hermano, y por mucho tiempo y no la hemos recibido. Número 1, no es porque Dios no quiera. Dijimos que hay interferencia espiritual. Número 2, le voy a dar una de más. Número 2, quizás no es el tiempo en que Dios quiera dárnosla. Pero número 3, yo quiero que usted se vaya con eso. ¿Cómo está su corazón? ¿Para qué es el propósito de esa respuesta que usted le está esperando de Dios? Y si usted en verdad se está humillando delante de la presencia de Dios. Entonces, hay que aprender de Daniel. ¿Qué fue lo que Daniel hizo que provocó que el cielo se moviera a su favor? Oye, porque el ángel se lo dice: a causa de tus palabras yo he venido. Oye, Daniel habló y el cielo le respondió. ¿Cómo estamos nosotros orando? ¿Cómo le estamos nosotros pidiendo a Dios? ¿Por qué estamos esperando 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años esperando una respuesta de Dios y nada pasa? No, hermano, hay algo en nosotros. Puede ser interferencia espiritual. Y número 2, ¿cómo está la disposición del corazón? Si te está humillando y si está pidiendo entendimiento para entender lo que está pasando. Y si estás haciendo todo esto de la manera correcta, viene respuesta. Ahora, ¿qué entendemos aparte de esto también, hermano? Que no estamos peleando solo. Que Dios tiene ejército a nuestro favor. Daniel movió el cielo y el cielo actuó a favor de Daniel. Daniel no estaba solo. Dios le demostró a Daniel que él contaba con el respaldo del cielo. Así Dios te puede demostrar a ti también que tú cuentas con el respaldo del cielo. Hay ángeles operando a nuestro favor. Usted ni siquiera se imagina, hermano, las batallas que hemos librado sin usted haber peleado. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y yo quiero que usted se lleve esta palabra consigo. Usted no está solo. Usted no está solo. Y no pelee con su fuerza, no pelee con su carne. Esto es espiritual. Pelee y guerree en el espíritu. Pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios fuerza. Pídale a Dios entendimiento. Humíllese delante de la presencia de Dios. Ponga su corazón que esté dispuesto a humillarse y a rendirse delante de la presencia de Dios. Y usted verá que usted tendrá grandes resultados, grandes beneficios de parte de Dios. Así que, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, comparta la transmisión, dele like y espero que esta palabra le hayan sido de gran bendición. Así que nos vemos hasta la próxima entrega de Jason Arrendel Podcast. Gracias. Muchas bendiciones.